el presidente de la nación legisló en materia penal y ordenó a las fuerzas de seguridad detener personas sobre la base de esa legislación que él creó. Y después viene la persona que dictó esa orden a decir que esa aplicación es inconstitucional. En el medio hubo gente que murió porque fue detenida por la policía siguiendo esa orden presidencial. Todo esto con los tribunales cerrados. El 20 de marzo de 2020 comenzaba en la Argentina lo que muchos denominaron la cuarentena más larga del mundo, la cuarentena eterna. Un hito en la historia institucional de la democracia argentina que, por suerte, creo no va a volver a repetirse. Estamos ante el tercer aniversario de la cuarentena y es un buen momento para recordarla, para examinar qué fue lo que pasó y para ver qué posición tomaron muchos que se dicen republicanos y garantistas, pero que en ese momento no eran tan republicanos ni tan garantistas. Cuando se implementó la cuarentena, cuando el Poder Ejecutivo tomó el control absoluto, se cerraron los tribunales, se cerró el Congreso, se prohibió el ejercicio de los derechos constitucionales más elementales de los ciudadanos, cuando eso pasó, ¿saben qué hicieron los diarios? A pedido del gobierno, esto. Esto no había pasado nunca en la historia argentina, y no digo ya en la historia democrática argentina, no había pasado nunca en la historia argentina, que todos los diarios salieran con la misma tapa. ¿En qué consistió la cuarentena argentina? Estuvo configurada por un conjunto de normas y de hechos que le dieron un formato específico. Durante varios meses el poder estuvo en manos del presidente, o mejor dicho, de una especie de triunvirato conformado por el presidente de la Nación, el jefe de gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, mientras el Congreso estaba cerrado, el Poder Judicial estaba cerrado e incluso la actividad de los abogados era una actividad clandestina. La actividad de los abogados, de aquellos que deberían estar peleando como pasó en el 2001 por la defensa de los derechos de los ciudadanos. Voy a llevar a cabo un análisis jurídico de la cuarentena y en principio no me voy a referir a cuestiones utilitarias, como por ejemplo al fracaso de la cuarentena para el fin específico para el que se implementó, que es la lucha contra el COVID. Recordemos que la Argentina, hasta que comenzó masivamente la vacunación, en números de contagios y muertes estaba entre los peores países del mundo. Con independencia del confinamiento que esos países hayan tenido. O sea, el confinamiento fue absolutamente intrascendente en función del resultado final. Tampoco voy a referirme al desastre económico que dejó el confinamiento, al aumento de la pobreza, a la gente que quedó prácticamente fuera del sistema, a las pequeñas empresas, a los pequeños emprendimientos que quebraron como consecuencia de la cuarentena, a el agravamiento de las condiciones de salud en general de la población, a la gente que dejó tratamientos oncológicos, a la gente que no detectó a tiempo un cáncer y que se terminó muriendo, a la salud mental de los ciudadanos, al aumento de los suicidios con posterioridad al confinamiento, la salud mental de los niños, de los adolescentes, la salud mental de los ancianos. Muchos pasaron los últimos meses o años de sus vidas sin poder ver a sus seres queridos. Al aumento de la violencia intrafamiliar y la situación de desprotección en la que se dejó a las víctimas. Tampoco voy a hablar, en principio, de la violencia institucional y de las muertes que se produjeron como consecuencia de estas facultades discrecionales que se le otorgó a las fuerzas de seguridad. Tampoco voy a hablar del falseamiento de los datos, de la aparición súbita de miles de muertos que antes no habían sido contabilizados, de que la Argentina fue uno de los países que menos testeos realizó en el mundo, que los DNU estaban basados en esos datos que eran falsos y en esos testeos que no se realizaban.
Tampoco me voy a referir a las personas que murieron porque no llegó a tiempo una de las mejores vacunas como consecuencia del capricho de una diputada y de su séquito. En principio voy a dejar de lado estas cuestiones utilitarias y me voy a referir al análisis estrictamente normativo. ¿Qué fue la cuarentena argentina y por qué fue inconstitucional? El estado de sitio. Ante todo, la cuarentena importó la declaración de un estado de sitio por fuera del procedimiento constitucional. Según la Constitución argentina, cuando el Congreso está en sesiones, como era el caso, el estado de sitio, en caso de conmoción interior, solo puede ser dictado por el Congreso. Pero no se convocó al Congreso para discutirlo, no se lo convocó. Se prefirió dictar un decreto de necesidad y urgencia, a pesar de que no había absolutamente ningún impedimento para que los legisladores se reunieran. En ese momento no había circulación comunitaria del virus, no había ningún riesgo para los legisladores de concurrir a las cámaras y discutir qué hacer. Alguno dirá, bueno, pero esto no fue un estado de sitio. No caigamos en el embuste de las etiquetas. No importa cómo se llama algo, sino lo que es en realidad. Esto fue claramente un estado de sitio. Se puso a la policía y a las fuerzas de seguridad en las calles, con toda la parafernalia militarista, uniformes variopintos, escafandras, armas largas. Se pusieron barricadas para evitar que la gente se traslade de un lado al otro. Se produjeron requisas masivas sin orden judicial. Se hacía bajar a la gente de los colectivos para requisarlas, para pedirles papeles. Se produjeron miles de detenciones, miles de secuestros de vehículos. Esto es claramente un estado de sitio. Y si nos queda alguna duda, veamos cómo fue anunciado. Pero entiéndase bien que a partir de las 0 horas, la prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé. Fíjense el contenido de la orden. Aquel que no puede explicar qué está haciendo en la calle va a incurrir en un delito, y el que incurre en un delito en flagrancia es detenido, por supuesto. O sea, se le otorgó a las fuerzas de seguridad una enorme facultad discrecional para decidir si una persona debía o no ser detenida. Todos sabemos cómo terminan estas cosas. De hecho, terminaron muy mal, porque hubo gente que murió como consecuencia del otorgamiento de esta facultad discrecional a la policía. Ahora, ¿qué es esto sino un estado de sitio? Las sucesivas prórrogas de la cuarentena. Y bueno, se dictaron un conjunto de decretos de necesidad y urgencia que luego fueron convalidados sobre la base de una ley manifiestamente inconstitucional. Una ley que dice que basta con que una sola Cámara del Congreso valide el DNU para que éste tenga fuerza de ley. Una aberración constitucional. Claro, ¿cuál fue la Cámara que lo aprobó? El Senado. El Senado representa a las provincias. Los representantes del pueblo no aprobaron estos DNU. La reglamentación de los derechos constitucionales. Suprimir no es reglamentar. En nuestro sistema constitucional, los derechos fundamentales no pueden ser alterados, ni derogados, ni derrotados. Pueden ser reglamentados o pueden ser suspendidos en el marco del estado de sitio. Pero no existe una situación intermedia, un estado de alarma o de emergencia que autorice a relativizar los derechos de los ciudadanos. Esto no está previsto en nuestra Constitución Nacional. Esta regla es fundamental. El legislador no puede hacer cualquier cosa con los derechos constitucionales. Los puede reglamentar, no los puede derogar, no los puede alterar. Y alguien dirá, ¿pero cómo? Entonces, ante una situación de emergencia no se puede hacer nada. Sí,
Se puede hacer mucho. Se puede disponer el estado de sitio con la intervención del Congreso por un tiempo limitado, con la discusión democrática que importa la intervención del Congreso, o se puede reglamentar el ejercicio de los derechos. Pero reglamentar no es alterar, no es derogar, es una cosa bien diferente. Por ejemplo, supongamos que le decimos a un señor que tiene un restaurante, mire, estamos ante esta situación de emergencia, entonces su derecho a trabajar y a ejercer una industria lícita lo vamos a reglamentar. No le vamos a cerrar el restaurante, por supuesto, eso es inconstitucional. Lo que vamos a hacer es que le vamos a imponer determinadas restricciones para el ejercicio de su derecho. Entonces usted va a tener que tener tantas mesas por metro cuadrado, por superficie. Entonces el cocinero y los mozos y los demás empleados van a tener que usar un barbijo, entonces solo se va a poder ingresar con reserva, se pueden poner separadores. Le podíamos decir al dueño de la casa de velatorio que, bueno, que trabaje de otra manera para que la gente pueda despedir a sus muertos. Le podemos decir al cura, mire, tratemos de que se siente una persona por banco, ¿no? Como hacemos en la facultad a veces para que los alumnos no se copien. Eso sí le podemos decir. Lo que no le podemos decir es que cierre la iglesia. Eso no se lo podemos decir, porque la Constitución garantiza la libertad de cultos. Se pueden reglamentar los derechos, no se pueden derogar, ni siquiera temporalmente. Pero lo que pasó en este caso, y encima a través de un DNU, o sea, de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente legislando, que es algo absolutamente excepcional, el presidente hizo lo que el legislador no puede hacer. El presidente alteró, derogó los derechos fundamentales, en contra de lo que establece el artículo 28 de la Constitución. Algunos pretenden utilizar lo que se denomina la ponderación para decir que todos los derechos pueden colisionar con otros y pueden ser derrotados en el marco de una ponderación. Y sobre esa base lo que se pretende es relativizar prácticamente todos los derechos. Claro, esto pasa por alto que en verdad esta ponderación que los decretos cuarentenistas utilizan pero de una manera muy precaria, esta ponderación solo puede ser aplicada respecto de derechos que están apalancados en principios que no son precisos, en principios orientadores. Pero hay determinados derechos que son taxativos, que tienen un contenido especial y que nunca pueden ser derrotados en el marco de una ponderación. Por ejemplo, el derecho de defensa en juicio, el derecho de acceder a la justicia, el derecho de no ser torturado, el derecho de publicar las ideas sin censura previa, el de casarse, el de trabajar, el de ejercer el culto que uno profese, son derechos especiales que por su propio contenido jamás podrían ser derrotados en el marco de un análisis ponderativo. Sin embargo, los decretos de necesidad y urgencia que establecieron el ASPO pretendieron utilizar el concepto de ponderación, pero respecto de un solo derecho. Se decía allí que el derecho a circular goza de protección constitucional, pero que debe ceder cuando hay una amenaza a la vida o a la salud, como era el caso, ¿no? Claro, se hablaba del derecho a circular, pero no se dijo nada de todos los demás derechos que fueron derogados durante varios meses. No fueron reglamentados en los términos del artículo 28 de la Constitución. Fueron completamente derogados. Continuemos con los vicios constitucionales de la cuarentena. El Poder Ejecutivo creó normas penales. El confinamiento se estructuró fundamentalmente sobre la base del artículo 205 del Código Penal argentino, que castiga a todo aquel que viola las normas dictadas por la autoridad sanitaria. Este es un claro ejemplo de un tipo penal inconstitucional. En primer lugar, porque es absolutamente abierto, impreciso, no se puede establecer claramente el límite entre lo permitido y lo prohibido. Y también porque es un tipo penal
que recurre a lo que se conoce la estructura de la ley penal en blanco, ¿no? Una ley penal remite a otra norma para establecer su alcance. Ahora bien, ¿cuáles son esas otras normas? Los decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente de la Nación. Lo que sucedió es que el artículo 205 del Código Penal fue utilizado para prohibir el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. El derecho a trabajar, el derecho a circular, el derecho a casarse, ejercer el culto. Todos estos derechos fueron prohibidos a partir del artículo 205 del Código Penal y a partir de una norma complementaria dictada por el presidente de la Nación. Esto ya de por sí es inconstitucional. Pero ¿qué pasa? Acá hay un ingrediente adicional. La Constitución expresamente prohíbe que mediante un DNU se legisle en materia penal. Y eso fue lo que sucedió en este caso. La sanción penal fue la columna vertebral de la cuarentena argentina. Por eso cuando se dice que esto marca un hito institucional, no estamos incurriendo en ninguna exageración. El presidente de la Nación legisló en materia penal y ordenó a las fuerzas de seguridad detener personas sobre la base de esa legislación que él creó. Esto es inédito en la historia de la democracia argentina. Después vamos a ver que el propio presidente reconoció que aplicar de este modo el artículo 205 era inconstitucional. Pero esperemos un rato. Entonces, se dispuso un estado de sitio sin denominarlo de esta forma y sin la intervención del Congreso. Se legisló en materia penal mediante decretos de necesidad y urgencia, algo que está expresamente prohibido por la Constitución. Todo esto con los tribunales cerrados. Se clausuró el servicio de justicia y se transformó en clandestina la actividad de los abogados. Alguien dirá, no, bueno, la justicia cerró porque quiso. No, esto es una trampa. Los decretos de necesidad y urgencia establecían cuáles eran las actividades exceptuadas del aislamiento, del confinamiento. Y entre esas actividades no estaba el trabajo de los jueces, de los fiscales, de los legisladores, de los asesores de los legisladores, no. Solamente se hacía referencia a los empleados de la justicia de turno. Pero la justicia de todos los días parece que no era una actividad esencial para esos DNU. Después, claro, se invitó a los otros poderes del Estado a que adhieran al DNU y lo hicieron. De hecho, la Corte declaró una feria judicial extraordinaria. Pero distinta habría sido la situación si en los DNU se hubiese establecido como correspondía, como lo manda la Constitución, que el servicio de justicia era un servicio esencial. Y claro, para que un servicio de justicia funcione, además, tienen que haber abogados, porque si no hay abogados, ¿cómo funciona la justicia? Tampoco estaba la actividad de los abogados incluida entre las actividades exceptuadas, no estaba. La supresión del servicio de justicia y la clandestinización del trabajo de los abogados no fue casual. Recordemos lo que pasó en el 2001, cuando el Estado confiscó los ahorros bancarios de los argentinos. Había colas enormes alrededor del edificio de los tribunales de abogados presentando amparos en contra de esas decisiones. Imagínense lo que podría haber sucedido si los tribunales hubiesen estado abiertos y si los abogados hubiesen podido trabajar. Tal vez hubiesen habido amparos, tal vez hubiesen habido medidas cautelares y decisiones judiciales que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar. La clausura del servicio de justicia persiste hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay tribunales que todavía no funcionan con normalidad. Y si no me creen, vayan a dar una vuelta por Comodoro Pi y lo van a notar en 5 minutos. Hago un paréntesis para recordarles que esta es mi última novela, Pi, que fue editada en agosto del año pasado. Es un thriller legal y les prometo que se van a divertir mucho leyéndolo.
la inversión de la regla de la libertad. A partir de estos DNU, que establecieron lo que se denominó ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, pero que en realidad fue un estado de sitio, se invirtió la regla de la libertad establecida en el artículo 19 de la Constitución, que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Se invirtió esta regla, se prohibieron todas las actividades ciudadanas, se prohibieron todos los derechos del núcleo duro de la Constitución, salvo aquellos que estuviesen expresamente admitidos. Entonces se prohibió no solo el derecho a circular, sino el derecho a trabajar, a procurarse la propia subsistencia, a casarse, a reproducirse, a ejercer libremente el culto que uno profese, a enterrar a los muertos. Todos estos derechos que forman los derechos fundamentales de un Estado democrático de derecho fueron suprimidos durante varios meses. Subvertir la regla del artículo 19 mediante un decreto de necesidad y urgencia es algo que nunca había pasado desde el regreso de la democracia. Y fíjense cuál fue la consecuencia, ¿no? Las personas, asociaciones, iban a pedirle al príncipe que por favor autorizara su actividad, que por favor les diera una excepción. Claro, como el imperio de la libertad fue reemplazado por el imperio de la autoridad, como todo estaba prohibido, había que ir a pedirle al monarca que nos diera una excepción, que autorizara nuestra actividad. Y el Congreso cerrado, y la justicia cerrada. El problema de la anomia. Otro punto interesante en el análisis de la cuarentena argentina tiene que ver con la anomia, con el incumplimiento generalizado de las normas por parte de los ciudadanos y de cómo el Estado actúa frente a ese incumplimiento. Hay muchos gobernantes que dicen, bueno, yo dicto una medida que considero que es buena, que considero positiva, y después si la gente no la cumple, bueno, problema de la gente. No. La tarea del gobernante es calcular cuál es la consecuencia que van a tener sus decisiones. Cuando se dicta una ley por parte del Congreso, hay que prever cuál va a ser la consecuencia. Por ejemplo, si establecemos un régimen de control de cambios, bueno, tenemos que prever que puede aparecer un dólar paralelo, un dólar blue. Si no prevemos eso, estamos gobernando mal. Si establecemos un confinamiento eterno, tenemos que prever que va a haber un incumplimiento tal vez masivo de ese confinamiento. Por eso uno de los errores que se cometió es no calcular el límite de la paciencia de las personas. Tal vez si lo hubiesen hecho por 15 días o por un mes, les hubiese funcionado. Pero ya cuando íbamos por el sexto mes, séptimo mes, la paciencia de la gente se agotó. No saber administrar la paciencia de la ciudadanía es un error imperdonable. Pero lo interesante para examinar acá es cómo el propio gobierno, a sabiendas del incumplimiento, a sabiendas de esta situación de anomia, persistía con el dictado de medidas que eran manifiestamente contraproducentes. Y esto está claro si vemos el propio reconocimiento presidencial al respecto. Yo no disfruto ninguna cuarentena que no existe, porque hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena. Y si alguno duda, salgan a las calles y vean los negocios abiertos y vean a la gente circular. Entonces, nos están diciendo que hace meses que no se cumple la cuarentena y en ese mismo momento se prorroga la cuarentena. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos colocando a la población al margen de la ley y le estamos dando órdenes a los funcionarios policiales para que persigan a esa gente que está al margen de la ley. Esto es algo que no tiene ningún sentido. Es importante destacar que esa declaración presidencial
coincide con la aparición de un informe de Amnistía Internacional que daba cuenta de la violencia institucional y de los problemas que estaba ocasionando. Por eso yo decía al principio, la cuarentena estuvo conformada por normas y también por hechos que se conjugaron y que tuvieron por resultado el que todos conocemos. La escandalosa desigualdad ante la ley. Otro punto sumamente relevante para valorar la cuarentena argentina es la actitud que tuvieron muchos funcionarios públicos, diría que la mayoría, frente a las normas que se dictaron. Todos sabemos que hubo un incumplimiento masivo de quienes mandaban, y esto puede ser visto de muchas maneras, pero es lícito pensar que, bueno, si un funcionario dicta una determinada normativa y la incumple, es porque en definitiva no cree en esa normativa. Si un funcionario dice no se junten en sus casas porque eso es peligroso y después él se junta con otra gente en su casa, evidentemente no considera que es peligroso o es un hipócrita. Pero a todos nos consta que esto no fue una excepción. Había un régimen normativo para los ciudadanos comunes y había otro régimen normativo para los que estaban allá arriba, para los funcionarios. Mientras muchos peluqueros, entrenadores, paseadores de perro no llegaban a fin de mes porque desarrollaban una actividad, un servicio que estaba prohibido, había peluqueros, paseadores, entrenadores que estaban al servicio de los funcionarios públicos. Claro, esto es constitucionalmente escandaloso. La manifiesta desigualdad ante la ley debe ser considerada a la hora de examinar el contenido de las leyes y la validez de las leyes. No puede haber una ley para los gobernantes y otra para los ciudadanos. Con relación al incumplimiento, es muy importante tomar nota de una afirmación presidencial que tira abajo toda la estructura jurídica de la cuarentena. La tira completamente abajo. Y pone de manifiesto la arbitrariedad con la que se trató a los ciudadanos durante esos meses. Fíjense lo que dijo el presidente de la Nación. En este escrito presentado en la causa penal que se formó con motivo de la concurrencia del presidente a la fiesta de cumpleaños de su esposa durante la vigencia de la cuarentena súper estricta. Dijo ahí el presidente, no el abogado del presidente, no alguien que bregaba por la defensa del presidente. Dijo el presidente, el delito del artículo 205 del Código Penal no se configura con la mera infracción normativa, lo que supondría su inconstitucionalidad. Claro, obvio, hay un principio de lesividad que justamente en función de este principio no basta con el mero incumplimiento de una norma para que haya un delito. Tiene que haber concretamente una afectación a un bien jurídico. Lo que está diciendo acá el presidente es que la aplicación del artículo 205 del Código Penal, que él mismo ordenó, ¿se acuerdan cuando le dijo a las policías y a las fuerzas de seguridad que aquel que no podía explicar qué hacía en la calle estaba cometiendo un delito? ¿Se acuerdan de eso? Aquel que llevó a cabo una mera infracción normativa iba a ser detenido, iba a ser procesado, le iban a secuestrar su vehículo. Pero ahora nos dice el presidente que la mera infracción normativa no constituye delito porque si no, esa aplicación del artículo 205 sería inconstitucional. Es muy interesante ese escrito presentado por el presidente, no solo por el párrafo que acabamos de ver. Hay todo un desarrollo sobre el principio de lesividad, sobre el concepto de insignificancia, ¿no? La insignificancia, por ejemplo, de quien está andando en bicicleta y es detenido por andar en bicicleta. Si eso es insignificante, entonces, bueno, esa persona no debió haber sido detenida. Claro, qué trágico si esa persona después se muere en la celda, ¿no? Además,
analiza otras cuestiones vinculadas con el delito de desobediencia, con la interpretación restrictiva que deben tener los tipos penales, etc. Todas cuestiones que conforman el ABC del derecho penal. El ABC del derecho penal nos dice que jamás se pudo haber estructurado semejante ingeniería institucional a partir del tipo del artículo 205 del Código Penal. Pero esto adquiere ribetes trágicos cuando vemos que hubo gente que murió porque el artículo 205 fue aplicado de forma inconstitucional. Hubo gente que fue detenida por la policía y apareció muerta en una celda. Y fue detenida, por ejemplo, por andar en bicicleta, por llevar a cabo un comportamiento que no afectaba ningún bien jurídico. La aplicación del artículo 205 del Código Penal respecto del que andaba en bicicleta sin estar contagiado es inconstitucional. Lo dijo el presidente. Claro, en el medio hubo miles de detenidos. En el medio hubo gente que murió. Hubo gente que murió porque fue detenida por la policía siguiendo esa orden presidencial. Inconstitucionalidad por utilización del medio más gravoso y menos eficiente. Y ya hilando en el análisis constitucional más fino, en función de este principio de razonabilidad que se desprende del artículo 28 de la Constitución, uno de los aspectos que hay que analizar para juzgar sobre si la reglamentación de un derecho es válida o no, es el relativo a la necesidad de establecer determinados límites. Cuando no hay necesidad de establecer límites, esos límites son arbitrarios. Y bueno, la necesidad se puede juzgar, por ejemplo, en función de los resultados pretendidos y en función de si los medios son los propicios para obtener esos resultados. Y lo que pasó en este caso es que primero los medios fueron los más contraproducentes que se podían haber utilizado. Y bueno, el análisis de la historia de los acontecimientos lo demuestra. Lo que se hizo perjudicó la salud general de la población, arruinó la economía, arruinó la vida de muchas personas. O sea, se eligió el medio más lesivo que se podía haber elegido. Y existía un medio alternativo que era compatible con el ejercicio regular de los derechos constitucionales. Se podían reglamentar los derechos sin prohibirlos. Se podían haber aplicado medidas de seguridad en el marco del ejercicio de cada uno de los derechos que fueron derogados. Y esas medidas de seguridad, que fueron las que se terminaron aplicando con posterioridad cuando fracasó la prohibición, eran medidas adecuadas para combatir el peligro del coronavirus. Eran medidas adecuadas y eran medidas que estaban disponibles. Ahora, esto de, y bueno, pero en ese momento no sabíamos. Los gobernantes no pueden invocar su ignorancia para justificar sus decisiones. No pueden decir, éramos ignorantes, no sabíamos qué hacer y bueno, hicimos esto. Pero bueno, supongamos que fue así, que eran ignorantes, que no sabían qué hacer. Pero de eso te das cuenta a los 15 días, al mes. Nosotros tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo. Esto tiene que ver con el análisis constitucional. Porque, repito, una de las condiciones de validez de los límites que reglamentan los derechos constitucionales es que esos límites tengan una utilidad. Y en este caso, esos límites no eran necesarios. Primero porque no eran límites. No se limitaron los derechos, se derogaron los derechos. Esta derogación fue contraproducente y además existía la posibilidad de establecer una reglamentación razonable para obtener el mismo fin, con mucha mayor efectividad. Y la ignorancia, gobernantes, no pueden invocar su ignorancia. Si no, dedíquense a otra cosa. Pasaron 3 años, las consecuencias
utilitarias fueron nefastas, las consecuencias institucionales también. Se sentó un precedente muy peligroso para la democracia argentina. Creo que deberíamos recordar cada 20 de marzo que hubo un momento de nuestra historia en donde, por decreto de necesidad y urgencia, se derogaron todos los derechos constitucionales, se estableció un estado de sitio sin intervención del Congreso, se utilizó un tipo penal inconstitucional para prohibir precisamente el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Y todo eso para qué? Para quedar entre los peores países del mundo en materia de contagios y muertes. Escenas no incluidas. Lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron. Y cuando a uno le queda el registro de condenado... Muchas de las cuestiones de las que estamos hablando, de las aberraciones constitucionales que cometen nuestros funcionarios de todos los poderes, forman el telón de fondo de esta obra de ficción. Repito, es ficción, pura ficción, pero el telón de fondo es la realidad de la justicia, de la política y del periodismo de la Argentina. Les dejo aquí la referencia de mi artículo titulado Anomalías constitucionales de la cuarentena argentina, publicado por visionjurídica.com.ar. En este artículo se puede encontrar un análisis preciso de las cuestiones jurídicas planteadas en este video, con gran cantidad de citas doctrinarias y fuentes documentales.